Pues sí. Yo soy Juan Mariñas, me voy a presentar, algunos ya me conocéis, pero otros no. Entonces, bueno, soy Juan Mariñas, escribo y también edito. Eh, la Autana Editorial es una editorial pequeña y bueno, con mucha ilusión sobre todo. Es la Autana porque tengo dos hijas, Laura y Aitana, y de ahí el nombre. Y bueno, nace con la El idea sobre cartel. todo de justicia con los escritores, ¿no? En el tema a la hora del pago y a la hora sobre todo también de las cuentas claras. Yo tengo publicadas novelas y un libro de relatos y bueno, sé de dónde vengo en ese sentido y bueno, y llegó un momento en que me planteé realmente qué es lo que quería hacer, si seguir escribiendo y que se llevasen el dinero a otros o intentar vivir de lo que yo escribía, ¿no? Y por eso creé la Autana Editorial, que se basa sobre todo en tres puntos. Uno es el de un pago justo al escritor. Se está pagando ahora mismo entre el 8 y el 10% al autor, que es para mí el eje principal de la obra, ¿no? Sin autores no hay libros. Y bueno, yo pago el 30 y el 40, lo voy a decir porque son amigos. Vale. Sí. Ya van a saber todo lo que no vamos a ganar. Sí, no, las librerías, no me quiero enrollar mucho, pero a veces las librerías se están llevando ahora mismo el 30%, ¿no? Entonces, qué menos que el autor, que es el creador, se lleve eso o un poquito más. Corte Inglés ya el 55%, FNAC 40%, etcétera. Entonces, bueno, yo creí justo, pues por lo menos igualar el porcentaje. Otra de las cosas que tiene la Autana es que yo presento a mis autores las cuentas de los libros. A mí eso nunca me lo hicieron. Yo escribí en 3 editoriales y nunca me dijeron ni lo que valía el libro ni nada. Entonces, bueno, creo que eso también es importante que el autor esté, ¿no? Al día de lo que cuesta y de lo que se va a llevar. Y después otra de las cosas importantes para mí, también muy importante, era eh, el hecho de que los derechos de autor, tú cuando escribes una obra tienes unos derechos que son tuyos y las editoriales te obligan o te piden que se los cedas, ¿no? Estamos hablando de cesión de derechos de 5 y 8 años, me parece una auténtica barbaridad. Yo, la Autana, pide, casi suplica 2 años de derechos de autor para que se pueda mover el libro, ¿no? Si no, no tiene sentido. Y a partir de ahí, de esos 2 años, son los autores quienes deciden si quieren seguir en la Autana o deciden ellos, bueno, quedarse con su libro y ir después haciendo su camino. Para mí eso sí que es fundamental. Hay una frase famosa que a mí me repitieron muchas veces los editores y es que la relación entre un escritor y un editor es de confianza, de pura confianza. Y está muy bien la confianza, ¿no? Pero también es verdad que hay que presentar las cuentas claras, porque por mucha confianza que tienes, después te pueden hacer 2 ediciones de una primera edición, te pueden hacer muchas cosas. Entonces, bueno, la Autana nace con esa idea, ¿no? De ser sobre todo clara y libre. O sea, en la Autana tiene que haber autores como Ainhoa, como Mercedes y como los que tenemos, ¿no? Que son autores auténticos, con voz propia y, para mí, libres a la hora de expresar lo que quieren. Yo intentaré e intento apoyar todo lo que puedo a este tipo de autores, porque además creo que hay que poner foco en estos y no en las grandes editoriales, que sí, que están muy bien, que tienen grandes autores, pero yo tengo amigos que trabajan para grandes editoriales y hay mucho cuchillo y hay mucho machete y después tienen que escribir un poquito por encargo. Os lo digo de verdad con toda la confianza del mundo. Ainhoa me conoce, ahora intentaré que brevemente cómo la conocí a ella, pero es la realidad en la que nos movemos. Puedes sentaros ahí. Y bueno, ahora voy a explicar cómo conocí yo y por qué estamos hoy aquí, la verdad, porque ese es el motivo. Mercedes, vuelvo a repetir, le publiqué un libro, Una busca do nome, y quiso que para el día de la presentación y en todas las presentaciones que se hagan, pues estuviese Ainhoa. Yo no conocía a Ainhoa
bueno, por mi desgracia, pues eso, yo no la conocía, para mi desgracia, ¿no? Entonces, ese día, cuando llegó, y bueno, Mercedes me habló, obviamente, muy bien, y además merecidamente. Estamos entre amigos. De quién era Ainhoa. Y efectivamente, llegó el día de la presentación de Mercedes, y llegó Ainhoa, y todo ya fue luz, y todo ya fue alegría, y fue una cosa que a mí me dejó, yo se lo comenté a ella. Ostras, vaya persona anda circulando por este mundo que yo no conocía. Y la verdad que enseguida conectamos. Sí. Y la verdad que enseguida conectamos. Y bueno, y luego un poco así, tirando de la lengua y buscando información, pues vi que tenía escritos y concretamente, bueno, tenía estos artículos, ¿no? Tiene más cosas escritas, va a escribir mucho más y va a publicar mucho más, seguro, estoy convencidísimo. No sé si con Lautana o con quien quiera ella, pero sí es verdad porque yo ya vi cosas que están muy bien. Entonces, nos vimos muchas veces, Sí. casi siempre llegando yo tarde. Yo llevo una vida, y pido aquí disculpas a ella públicamente, llevo una vida que es una cosa un poco loca. Y bueno, entonces por fin conseguí que me enviase el texto de los artículos, ¿no? Y la verdad que me quedé muy sorprendido y maravillado, ¿no? Esa es la verdad, porque no son artículos al uso, ¿no? Hay mucho más ahí. O sea, es como, bueno, ella lo dice, ¿no? Es una telaraña y que tú lees un artículo, pero te puede mandar a 2 o 3 sitios diferentes dentro de ese artículo, ¿no? O sea, están muy vivos y el otro día lo hablábamos. Para mí nace en lo local y va a lo universal, ¿no? Y eso no es fácil. Yo por lo menos considero que no es fácil. Y ella lo hace además como quien está cocinando, que no sé, o sea, con una facilidad que a mí, tejiendo. Sí, que a mí fue una de las cosas que también me sorprendió, ¿no? Porque es una facilidad y una ligereza y al mismo tiempo una profundidad, pues importante, ¿no? Y eso también da un poco la manera y el estilo que tiene ella escribiendo. Yo estoy súper contentísimo de tener este libro aquí. Tuve que insistir un poquito, no sé qué, porque ya tenía ahí sus dudas y eso, pero para nada, ¿no? Yo creo que, aparte que está mal que lo diga, lo voy a decir, creo que quedó muy bonito y ahí, de verdad, ahí ya no solo está el mundo de Ainhoa, ¿no? Yo creo que está como todo nuestro mundo, ¿no? Lo vais a leer. Yo lo que sí pediría también es que dosificaseis, porque es tan fácil. Yo, sí, es verdad, son como píldoras, ¿no? Entonces yo lo dosificaría. A veces no se puede, también lo tengo que decir, a mí me pasó. Yo ya 3 veces lo leí, lo voy a leer ahora en libro, y creo que me seguirá sorprendiendo por cómo lleva y por cómo teje, ¿no? Ya que estamos con el tema los artículos, haciendo de una cosa muy personal algo muy global, ¿no? Y bueno, yo la verdad que estoy encantado. Muchas gracias, Juan. Y para mí es un honor tener autores así, lo digo, lo repito y lo diré siempre, ¿no? Y ahora, bueno, os dejo ya aquí, yo ya no suelo hablar tanto, pero... Le damos paso a Silvia entonces. Os dejo ahora con Ainhoa y con Silvia. Yo a lo mejor me cuelo un poco, pero la idea es que no, Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos. Me disculpáis a los que os doy la espalda. Pues estoy francamente muy emocionada. Siento una doble alegría, una alegría un poco extraña, una alegría por estar aquí acompañando a mi amiga Ainhoa Mayo, por estar entre amigos a los que conozco y que compartimos, y porque también sé que aquí hay personas a las que no conozco, pero que entiendo que están aquí porque estiman, porque quieren y porque admiran a Ainhoa Mayo. Esto es importante. Bueno, yo me presento muy brevemente para aquellos que no me conozcan. Yo soy Silvia Salgado, soy escritora y hace ya pues 2 décadas que mi vida profesional y personal gira en torno a la literatura, a la narrativa, a la cultura y a la comunicación. Pero hoy estoy aquí, como les digo, como ustedes, en calidad de amiga. Y esto es muy importante y me gusta mucho recordarlo, porque el origen de las presentaciones de libros, no tiene nada que ver con una parte comercial o de gestión de marketing, tiene que ver con la amistad.
Fíjense ustedes que fue en el siglo XVIII cuando los poetas, Ainhoa, cuando los músicos, los pintores, los escritores abrían de par en par las puertas de sus estudios, abrían de par en par las puertas de su casa e invitaban a sus grandes amigos, a los amigos de verdad, a que conocieran por primera vez y de primera mano esa obra en la que habían estado trabajando, esa obra que les había tenido incluso alejados de lo social. Así que siéntanse afortunados como amigos por estar aquí compartiendo este día tan especial. ¿Y por qué digo esto? Porque no es común, aunque ahora quieran que lo parezca, escribir un libro. No es fácil escribir un libro, aunque ahora parezca que lo es, no lo es. Publicar, fíjense que he dicho escribir, publicar es otra cosa. Me va a perdonar Juan. Publicar es una suerte de muchas coincidencias e incluso para publicar primero hay que escribir. Escribir es otra cosa. Escribir requiere tesón, requiere disciplina, requiere, pues fíjense, la escritura es corajuda, dícese del que tiene coraje, es intrépida, dícese del que no tiene temor, y es arrojada. Esto quiere decir que va directamente a la acción de escribir, sin miedo, con osadía, con valentía. Esas son tres cualidades, solo tres, de las que después enunciaré, que tiene mi amiga Ainhoa Mayo. Ella es intrépida, es corajuda y es arrojada. Ella me ha pedido, pues con toda la gratitud por mi parte, que hoy la acompañe y que dirija un poco esta presentación, como no puede ser de otra manera, en torno a una conversación, pero ella sabe que yo tengo que introducirla. Y me van a permitir ustedes que les cuente y les recuerde a ella cómo la encontré primero, y esto es importante, y cómo la conocí después, y por qué hemos llegado a este momento y por qué este libro. Creo que es importante. Pues verán, Ainhoa Mayo seguramente es una de las primeras personas que yo encuentro hace 10 años cuando llego por primera vez a la ciudad de La Coruña. Sí. Seguramente, y digo seguramente porque no soy capaz de decir con certeza en qué momento, en qué lugar, pero seguramente Ainhoa Mayo yo la encuentro, pues estoy casi convencida, en un evento cultural, en un encuentro social, probablemente en una obra benéfica, casi con toda la seguridad, en una cita formal o informal, de esas que conectan empresas, de esas que conectan personas, de esas que forjan y hacen crecer vínculos, especialmente vínculos entre mujeres muy valiosas en diferentes ámbitos de sus vidas y de sus actividades. Seguramente ella estaba ahí, en el epicentro de uno de esos encuentros, y yo diría, ¿quién es esa mujer aparentemente menuda, pero de gran talla humana, que lleva una sonrisa prendida en el rostro, una sonrisa de serie, una sonrisa prendida en los ojos, una sonrisa en los gestos y sobre todo una sonrisa en los actos? ¿Quién es esa mujer? Y alguien me diría, pues es Ainhoa Mayo. ¿Quién es Ainhoa Mayo? Ah, pues es economista, es licenciada por la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Y qué más? Está altamente formada, altamente cualificada, está posgraduada en comercio, en relaciones internacionales, lidera equipos y es coach, me diría alguien, pero coach acreditada, especialista en programación neurolingüística. Vaya, y nadie me hablaba del porqué de esas capacidades interpersonales, del porqué de esas capacidades de comunicación. Fue mucho más tarde que descubrí que su padre era nada más y nada menos que ese grandísimo periodista que fue Albino Mayo. Me he traído un par de libros que tenía en mi biblioteca personal de Albino Mayo. No hizo falta que me lo dijeran, supe enseguida que era nomádica, porque los nómadas los reconocemos entre nosotros, y Ainhoa Mayo está hecha de todos los lugares en los que ha vivido y está llena de todas las culturas que ha conocido. Así fue como yo encontré a Ainhoa Mayo, pero no fue como la conocí. La conocí más tarde y eso merece una historia que quiero contarles.
Ainhoa Mayo y yo nos conocimos, quizá ella no lo recuerde, pero muchos de los que están aquí sí. Nos conocimos en una isla remota del Pacífico. Sucedió en Manatsuru. Y nos presentó la escritora japonesa Hiromi Kawakami. Esta mañana, Ainhoa, me he ido a la biblioteca y he cogido ese libro, Manatsuru. Se llama así, Manatsuru, una historia de amor. Y lo he abierto y he sonreído porque tenía una cita referenciada y he pensado, seguro que esta cita también la subrayó Ainhoa conmigo, que dice que hacer frente a la destrucción es muy fácil, que lo difícil es hacer frente a la vida corriente, a la vida cotidiana. Mi amiga Ainhoa es una de las personas más lúcidas que yo conozco, sobreponiéndose a la vida diaria. A partir de Manatsuru, nuestra amistad se fue consolidando, creciendo y forjando, pues fíjense ustedes en qué maravilla, en toda una cartografía de lecturas, de libros, que nos hicieron viajar juntas a lugares muy lejanos que conocíamos y a lugares muy cercanos que desconocíamos. Eso es muy importante. Les decía antes que ella es intrépida, corajuda y arrojada. ¿Me ha quedado eso? Genial. Madre mía, lo voy a poner en el currículum. Pues verán, les voy a decir algo más. A ella no le bastó la lectura de esas palabras. No se conformó con leer conmigo. Ella me dijo, Silvia, yo necesito habitar las palabras. Yo quiero escribir. Yo quiero dejar testimonio. Yo quiero contar, yo quiero nombrar. Ahí está la inquietud y la curiosidad de Ainhoa Mayo, Herencia Mayo. Ahí está mi amiga Ainhoa. El primer texto que yo leo de Ainhoa Mayo me llama mucho la atención. Y no me paro en su estilo, que está aquí, ese estilo del que les voy a hablar yo ahora. No me paro en su estilo que es un estilo urbano, que es un estilo directo, que es un estilo ágil. No me paro ni siquiera en esas reflexiones breves pero profundas. Me paro en el conjunto y se lo digo, se lo dije. Le dije, Ainhoa, tú no eres prosista. Ainhoa, tú no eres poeta. Ainhoa, tú eres cronista. ¿Saben lo que sucedió? Que ella me regaló una sonrisa entera, de media luna, abierta entera, y recuerdo perfectamente lo que me dijo, como mi padre. Perfectamente, es así. Esa sonrisa de media luna se la devolví yo, pues no mucho más tarde, cuando me telefoneó una noche para contarme que le habían propuesto escribir semanalmente crónica literaria en El Ideal gallego. No me sorprendió, aunque ella estaba un poco asustada y me dijo, ¿pero de qué voy a escribir semanalmente? Y yo le dije, Ainhoa, escribe de lo que conoces, escribe de lo que tú sabes mejor que nadie. Escribe semanalmente Ainhoa Mayo unas crónicas que hablan de lo que conoce, que es la empresa, el tejido empresarial, la comunicación, los equipos, el liderazgo. Pero escribe estas crónicas sin renunciar a lo que ella considera que es esencial precisamente para trabajar en equipo y para tejer esa red empresarial, que es la vida misma. Y aquí, en estas crónicas hiladas, no sé si lo estoy explicando bien, Juan, está todo eso. Está la empresa, están los equipos, está lo humano, está lo femenino, que es muy importante, está la mujer en el epicentro de todo, pero está la vida Ainhoa, está la familia, está el amor, están los amigos, está la literatura, los viajes, la música, está todo lo que nos quiere contar Ainhoa Mayo, que nos está diciendo aquí, en esta escritura, en estas crónicas narrativas, que no son fáciles de escribir. Esto es muy importante, créanme. O sea, no piensen ustedes, mira, nuestra amiga Ainhoa... no, escribir crónica es difícil, sumamente difícil, por dos razones. Una, por la exigencia de publicar semanalmente. Esto es muy importante. Y dos, porque la crónica narrativa
que escribe Ainhoa Mayo es una crónica, es un texto que combina, por un lado, el periodismo, las características del periodismo, y por otro lado, la narración literaria. Ella parte siempre de un hecho real, parte siempre de un acontecimiento real. Este libro es un recorrido por todos los actos de tejido empresarial que suceden en esta ciudad. Ella parte siempre de un hecho real, pero le añade su visión subjetiva. Le añade una parte muy literaria, que son descripciones muy ricas, metáforas muy ricas, y una visión, una idea que hace que el lector se emocione y profundice un poco más allá en lo que ella nos está contando. ¿Qué es para mí Minerva y Aracne? Crónicas de una vida hilada, pues es Ainhoa contándonos cómo vivir mientras vivimos. Estoy muy orgullosa de ti, Ainhoa. Y yo con esta presentación... Madre mía, ¿no? Bueno, ahora sí empezamos y No te voy a sé si hacer... me reconozco en todo esto. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla y es A ¿cómo ver. estás ahora mismo? Emocionadísima, primero por las palabras de Juan, por tus palabras, Silvia. Creo que no he podido estar mejor rodeada en esta parte del escenario y mejor rodeada en todo este ágora, que es para nosotros el epicentro de este lugar que también suelo habitar con frecuencia y que durante 2 años habité todos los días, ¿no? La verdad es que es eso, es pura emoción, es como, lo decía un día con Juan, esto es como un sueño cumplido, ¿no? Alguna vez que hablaba con mi madre, que está hoy también, y el hecho de que ella esté aquí para mí también es muy importante, me parece un sueño, me parece un sueño. Mira, si te parece, Ainhoa, te lo dije, cuando además que me emocioné muchísimo cuando recibí tu libro, si te parece vamos a ir un poco de fuera hacia adentro, ¿no? en esa conversación, ¿no? Sí. Pero quiero preguntarte antes algo fundamental y es, ¿cuándo decides tú que estas crónicas que escribes semanalmente, cuándo sabes que se van a convertir en un libro? Bueno, no sé el momento exacto, pero sí recuerdo esa sensación de a la par que iba escribiendo, que decía, esto es un legado, esto tiene mucho que ver, y evidentemente tú has citado a mi padre y está muy presente y no puedo evitarlo, de decir, bueno, pues en algún punto aquí hay un legado que seguramente en algún lugar Albino Mayo me ha dicho que tengo que recopilarlo, ¿no? Porque él tenía sus libros y dije, bueno, pues digna hija de ese periodista, pues en algún punto esto se tiene que convertir en algo más que una crónica semanal. Y ahí es cuando, gracias a esas causalidades, ¿no? Y gracias a esa presentación que hice con Mercedes, pues que no fue aquí, ¿no? Fue en Boimorto. Porque me dijo Mercedes, vamos a Boimorto, y dije, donde haga falta, claro que sí, soy viajera. Entonces en ese momento digo, pues sí, pues si en algún momento tengo que escribir un libro, empiezo por aquí. Y fue ese momento. A lo mejor al año más o menos de tener, porque esto recopilan aproximadamente 2 años, y al año yo ya sabía que esto se quería convertir, pero necesitaba nutrirlas. Ainhoa, ¿por qué Minerva y Aracne? Este título merece una explicación. Esa explicación casi se la tenéis que preguntar a la nombradora de todos mis proyectos, que es Beatriz Fontán, que está aquí y también ha prologado el libro. O sea que yo creo que también tenéis que comprarlo para leer su prólogo y entender por qué. Pero bueno, tú lo has dicho, Minerva y Aracne tiene mucho que ver con algo que está muy presente también en mí, que está presente en el libro, que es, bueno, pues esos tejidos, ¿no? Esa vida que vamos tejiendo. Hay una historia muchísimo más larga que no tendríamos tiempo ahora para alargarnos, pero en resumen es eso. Minerva y Aracne tienen mucho que ver, para quien no los conozca, pero les animo a que lo descubran. Es ese mito, ¿no? Sobre los telares y la lucha entre las distintas, en este caso 2 mujeres, ¿no? Y los telares han estado muy presentes en mi vida, las telas de araña, ¿no? Pero que se convierten rápidamente en telares y se convierten también pues en esos atrapasueños, ¿no? Que van muchísimo más allá. Entonces esa parte de ir tejiendo, de ir enlazando cosas, eventos, personas, ideas, países, estaban ahí presentes, y Minerva y Aracne habla mucho de liderazgo femenino y habla de la presencia de las mujeres, que está muy presente en mi vida también. Y en este libro. Y en este libro. libro. Sí. He dicho que iba a ir desde fuera hacia adentro,
tengo que preguntarte por esta portada poderosísima. Por esta portada, pues lo reboto para allá, estoy rodeada de amigas. Bien, esta portada poderosísima la firma la artista y gran amiga Montse Suárez Noguerol. Sí. Cuéntanos el porqué de estas manos que yo además visiono, es mi visión desde fuera, que son unas manos firmes, que tejen seguras y tejen elegantes una serie de redes. Sí, esas son las redes. Y yo yo tenía claro, este libro en el fondo es un libro colaborativo casi, porque es un libro en el que hay tantas colaboraciones y bueno, lo iremos desvelando. Estaba presente Beatriz en el prólogo y en el Minerva y Aracne, no podía ser de otra manera. Ella, como digo, siempre ha nombrado todos mis proyectos. Y evidentemente quien es mi compañera de trabajos y de 25 años, Montse, trabajando juntas, pues también enseguida cuando pensé y cuando Juan me dijo, bueno, pues venga, libro, lo tenemos, dijo, ostras, hay que pensar en una portada, es verdad. Y dije, Montse, te voy a meter en un reto más, porque sabía que era un reto, Montse, cuando hay cosas así. Y ella me entendía perfectamente, entonces simplemente le dije, es la portada de Minerva y Aracne y no creo que necesite contarte mucho más. Y de ahí pues hizo esta maravillosa portada que a mí me encantó y que luego se terminó de maquetar, preciosa, de la cual yo estoy súper orgullosa. Y para mí volvemos a lo mismo, volvemos a lo femenino, volvemos a las redes. En esas redes, pues como digo yo, que enlazan personas, situaciones, lugares. Y la firmeza, pues sí, seguramente, firmeza que no muchas veces me reconozco, pero que está ahí. Dialoga de una manera muy poderosa la imagen de la portada con el contenido del texto. Ainhoa, está dedicado este libro a tu padre, sí, y además le dices de cronista a cronista. Sí. Esto me hizo mucha ilusión. Sí. ¿Hasta qué punto está presente Albino Mayo en esta obra? A ver, como os decía antes, evidentemente Albino Mayo está muy presente porque yo creo que yo tengo que decirlo, me presentaste como economista, sí lo soy, y evidentemente llevo muchísimos años trabajando en liderazgo y trabajando con equipos. Para quien no lo sepa, estudié un año o casi un año, estudié unos meses de periodismo porque se suponía que yo iba a ser periodista. No lo he sido, pero al final este es el homenaje, ¿no? Está muy presente, fue como un legado. Yo creo en estas cosas, quien crea fenomenal, quien no crea también lo respeto, pero yo creo que a veces hay como legados o como mandatos que nos vienen de otro lado. Pues mi padre falleció hace 5 años y yo creo que ese legado pues estaba ahí presente y que algún día tenía que construir. Entonces está muy presente, está en el ideal gallego y también quiero aprovechar para decirlo aquí. Yo empiezo a escribir estas crónicas porque Andrés Ríos, que hoy ya no nos puede acompañar y que seguramente que donde esté, pues seguramente estará dialogando con mi padre, estará encantado de que hoy se publiquen estas crónicas. Un día, el que fue director en ese momento del Ideal Gallego, me dice, bueno, ¿y tú, periodista como tu padre, te apetecerá escribir todas las semanas aquí en el Ideal? Y digo, pues periodista como mi padre, no, que me apetecerá escribir, pues vamos a intentarlo. Me lo pensé. Entonces, esos son los hilos conductores. ¿Ves? Cuando os decimos que la vida nos va enlazando y va, yo siempre digo, ¿no? La vida está hilada. Y esos enlaces son los que hacen que yo llego a este libro, gracias seguramente a Andrés Ríos, pero porque Andrés Ríos también había trabajado con mi padre, porque mi padre en su día había sido director del Ideal. Entonces hay como una serie de circunstancias, llamémosle mágicas, que estaban ahí y que hicieron que gracias a Lautana esté hoy aquí y gracias a ti me estés presentando esta manera, en este espacio que también nos acoge. Le decía Ainhoa hace un ratito hablando con ella que para mí este libro, no sé si Juan estarás de acuerdo, ¿no? Hay sobre todo 3 cosas fundamentales, ¿no? Eso que os comentaba antes, ¿no? El conocimiento que ella tiene del tejido empresarial coruñés. Desde luego creo que hablar del tejido empresarial coruñés, por lo menos en la década en la que yo llevo aquí, y no nombrar a Ainhoa Mayo, no sería procedente, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿no? Ella pues viene del premio Emprende Coruña, que sale aquí en una de sus crónicas, y escribe: he hilado los puntos
y vislumbro una senda marcada por el asociacionismo, la capacidad para conectar personas, identificar talento y situarme en la primera línea de emprendimientos que están en su estadio de embrión. Todo ello con un sello y contribuir a generar proyectos colaborativos y conectar a las personas con sus propósitos. Y escribe: la creatividad, las nuevas perspectivas desempeñan un papel crucial en la configuración de nuestra sociedad. Este espíritu emprendedor no solo aporta ideas novedosas, sino que infunde vitalidad y dinamismo. No es ajeno a la necesidad de colaborar, de trabajar en equipo, trascender fronteras y disciplinas. Los perfiles creativos se mezclan con los más racionales, los de números con los de letras, los comerciales con los administrativos, generando así ecosistemas más sólidos. Y para completar el cóctel se suman acentos, idiomas que aportan sabores más variados y multiplican la creatividad gracias a las distintas perspectivas culturales. Sentirme en medio de todo ese telar, ser testigo de la ilusión con la que se desarrollan los proyectos y el grado creciente de responsabilidad social, empresarial que integran, da también sentido a mi día a día y a ese camino recorrido que espero seguir recorriendo para aplaudir premios, alianzas y sinergias de toda índole. Hablas de empresa, de liderazgos, de equipos en muchas de tus crónicas, pero ¿qué tema se impuso en este libro sin que tú lo buscaras? ¿Qué tema se impuso? ¿Cuál fue el hilo conductor de todas tus crónicas? La verdad es que yo empecé con ese reto, como os decía, que te dijeron, bueno, escribe el tiempo que tú quieras. Y empecé, digo, bueno, pues venga, ¿puedo escribir una al mes? Una al mes me llevó a una a la semana, porque yo soy como un poco kamikaze, y entonces fueron apareciendo los temas. Yo tenía claro que al final tenía que nutrirme de mi día a día, de los eventos. Es verdad que en estos últimos años pues yo he estado muy presente en este tejido empresarial de una manera más visible y me ha permitido. Entonces, evidentemente las alianzas estaban ahí presentes, las alianzas a muchos niveles. Por supuesto las relaciones, pero sobre todo el tema que me dices que se presentó, que yo no me lo esperaba, porque dije, bueno, venga, voy a hablar sobre lo que yo conozco, sobre los fenómenos empresariales, lo que me rodea, pero de repente fue como ir abriendo la caja y sin yo quererlo me fui abriendo más. Entonces yo creo que fui haciendo un viaje en las crónicas más hacia adentro, ¿no? Hacia ese sentir mío sobre lo que me rodeaba, pero bueno, como decimos muchas veces cuando vamos y hacemos actividades en los equipos, bueno, haciendo venga un poquito más de striptease en palabras, entendámonos bien, y ahí fui descubriendo y desvelando realmente cómo me sentía. Y ese fue el tema que se presentó, en cómo me veo yo ante esas historias y qué es lo que yo no quiero y lo que yo sí quiero. Tengo aquí una pregunta que sabes que te iba a hacer porque es importante, y es: ¿qué has aprendido sobre liderazgo humano escribiendo sobre la vida? Porque déjame que lea algo. Ella no escribe solamente sobre esos acontecimientos empresariales a los que asiste, escribe desde el pálpito de la vida diaria, desde lo cotidiano, aunque lo lleve también a ese crecimiento personal y de liderazgo. Por ejemplo, escribes esta crónica, Las despedidas, me gusta muchísimo. La escribes un día 1 de noviembre y dices: surgen también otras despedidas, los puntos finales, los estados que no queremos repetir, las relaciones que tuvieron su vida y su muerte, los puntos y aparte, aquellos vínculos que surgen en espacios, tiempo, para compartir una etapa o proyectos concretos y nos llevan a separarnos, a saltar a otro párrafo de la vida. Los puntos y seguido, fin y principio, uniones que dejan de ser lo que eran y se reinventan. En unos y otros, decir adiós es clave para afianzar lo que venga. ¿Qué has aprendido del liderazgo en equipo, que tanto conoces a nivel empresarial, escribiendo de la vida? Pues un poco, como te decía antes, al final el escribir es una reflexión hacia uno mismo, ¿no? Y yo creo que conociéndome un poquito más he aprendido pues a
hilar de una manera distinta, ¿no? A lo mejor pues hacía unos cosidos mucho más brutos y poco a poco pues vas entendiendo. Y sobre todo de lo que me rodeaba desde esa parte de la voz interna, ¿no? Y que me ha permitido a mí entender qué tipo de liderazgos nos rodean, qué liderazgos con el que yo me siento a gusto y qué liderazgos son los que quiero de alguna manera dejar atrás, ¿no? Bien. Y eso solo ha sido posible gracias a esa voz que he ido encontrando en cada una de las semanas que tenía que publicar y fue apareciendo. Por supuesto de todas las personas que me rodeaban, de los eventos a los que iba, pero fundamentalmente te diría, Silvia, que ha sido esa voz de dentro la que me ha dicho, esto es lo que he aprendido de liderazgo humano, desde mi propia voz. Bien. Yo creo, yo creo que hay una evolución muy clara en el libro, ¿no? De cómo empiezan los primeros artículos y es como que se olvidase después de que está escribiendo artículos y entonces es ella la que fluye. Sí, ahí se ve perfectamente y es una cercanía ya total y absoluta, es una entrega literaria para mí brutal, que es lo que emociona, ¿no? Y yo creo que eso es lo que... Sí que es cierto, es lo que comentaba al principio, ¿no? Que desde lo real ella equilibra muy bien lo íntimo con lo colectivo, ¿no? Le confiere belleza, le confiere orden, le confiere sentido, porque le aporta a las crónicas, incluso a las crónicas que hablan meramente, a lo mejor incluso pues de algo más empresarial, de tejido empresarial, ella le aporta ese humanismo que la caracteriza, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Qué descubriste, Ainhoa, de ti misma, teniendo que disciplinarte bajo la presión de entregar estas crónicas semanalmente? Que soy más disciplinada de lo que creo, sí. Porque a veces, a ver, tengo que confesarlo, estamos entre amigos, no siempre apetece escribir o no siempre sacas el tema y dices, madre mía, tengo que entregar, es miércoles, las crónicas salían los viernes y yo decía, es que tengo que sacar de donde no hay. Y esa parte de curiosear, que siempre he sido curiosa, ¿no? Siempre me ha gustado viajar, he sido curiosa, pero hacerlo con rigor. Al final la palabra, no sé dónde lo hablaba el otro día, al final creo que también es esa parte del compromiso y del rigor, de, oye, tengo un compromiso, hay unos lectores, lectoras, no sé cuántos habrá, por lo menos la gente que hay aquí, yo sé que más o menos me leía, pero sí, luego descubres que hay mucha más gente y te emociona, ¿no? Entonces descubrí esa parte de, vale, soy rigurosa, soy comprometida, esto lo tengo que hacer y lo hago, y luego he descubierto a la cronista, o sea, he descubierto que yo escribo de diarios desde que tengo 8 años, todavía los tengo por ahí guardados. Supongo que hay alguien más por aquí y seguro que Silvia también, todos los que nos gusta escribir, escribimos, ¿no? Ahora, escribir con un propósito, esa es la diferencia, ¿no? Y entonces descubrí y fui creciendo, como decía, en soltar, porque al final hay un oficio y hay que soltar pluma, ¿no? Y me descubrí también desde esa faceta y me gustó. Tenemos una amiga, ¿verdad? Mamá común, que se llama Eva Veiga, que a lo mejor aquí gente la conocerá, que es una poeta maravillosa gallega, y Eva siempre me decía, es que tú, Ainhoa, bueno, lo decía en gallego, ¿no? Pero tienes que escribir, porque escribes muy bien. Es seguro que o teu pai tamén te diría. Y digo, no lo sé, Eva, no lo sé si algún día escribiré. Pues sí, que hoy no puede estar porque está malita, pero sí, sí, ahí está. Descubrí que me gusta escribir y que lo puedo hacer con cierto rigor. Vas forjando tu estilo, que decía antes que es un estilo pues muy directo, que es un estilo diáfano, claro, muy urbano, muy presente, muy de tiempo presente. Y vas no sé qué te parece, Juan, vas metiendo ahí reflexiones breves, pero que son profundas. Es que eso me parece, lo que decía yo un poquito antes, no lo quiero repetir, pero o sea, es hacer lo que, o sea, que parezca fácil, no es que sea fácil. Entonces, claro, tener entre comillas, la facilidad para dejarte pensando con lo que estás leyendo, hoy en día no, yo por lo menos no estoy acostumbrado a eso, ¿no? Y ella lo consigue como, pues eso, como quien está ahí escribiendo algo como si no tuviese
Bueno, a veces había que ponerse a ello. Bueno, yo ya sé, yo digo, la sensación que Sí. da es que, joder, pues hay algo más que una crónica, ¿no? ¿Sabes? Hay algo más. Sí, sí, es que hay algo más. Ella quiere decir algo más. Les decía también al principio que una cosa que me ha llamado muchísimo a mí la atención, porque yo he leído todas las crónicas que ha ido escribiendo Ainhoa, ella es muy diurna, me despertaba muy temprano, y yo creo que me despertaba muy temprano y me enviaba pues para que tomara el café del viernes. A las 7 de la mañana. Sí, o antes, o antes, sí, su crónica, ¿no? Y ahora al verlas en conjunto me doy cuenta de lo que os decía al principio, que hay algo muy importante también en este libro, y es el liderazgo femenino. Es importantísimo. Creo que Ainhoa se caracteriza precisamente por darle valor, por darnos valor a las mujeres en todos los ámbitos, como os decía antes, en todas las actividades y ámbitos culturales y empresariales posibles. Es un valor real, Sí. ¿sabes? Lo que sí, es verdad. Sí, sí. Es así, a mí me emociona, pero es verdad, es un valor real, no es un valor de paripé, ni de fotografía, es un valor real, auténtico, que nace del corazón y de lo que vive ella, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que, para mí, una de las cosas más importantes que hay en este libro es eso, ¿no? O sea, un valor real de lo femenino. Es cierto. Ella escribe en una crónica que titula Liderar en femenino. Durante siglos las mujeres, más volcadas en el cuidado de las esferas privadas, hemos practicado aptitudes y actitudes valiosas como la colaboración, la empatía, la escucha, la entrega, la mediación, aptitudes altamente apreciadas hoy en día y que no suelen escaparse de las definiciones de las ofertas de empleo. En esta vida, y ella intertextualiza la palabra vida, y me permito robarle este acrónimo a mi colega Leandro Fernández Macho, vertiginosa, incierta, desafiante y de aprendizaje permanente, es hora de romper estereotipos y avanzar en un liderazgo colaborativo. Y escribe Ainhoa, el desempeño no entiende de géneros, el liderazgo tampoco. No se trata de liderazgo masculino o de liderazgo femenino. No se trata de hombres o de mujeres. Se trata de liderar en mayúsculas. En masculino o en femenino, con independencia del género. Una preposición que lo cambia todo. Esta crónica me gusta mucho, Ainhoa. Sí. Es que yo creo en eso. Yo creo que no es cuestión de hombres, mujeres y viceversa. Vamos a jugar un poco. Tengo que decir, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Juan, que no lo he dicho, que el humor está muy presente en las crónicas de Ainhoa Mayo, ¿eh? El humor al lado del amor y del dolor. Sí, el humor y el amor siempre están presentes, eso seguro. Bien, sí. Pero sí, yo creo que no se trata de eso, lucha, no. Se trata de, venga, vamos a colaborar y vamos a ponerle matices femeninos a lo masculino y determinadas acciones a lo mejor o matices masculinos a lo femenino. Pero vamos a ir a por ello. Pero sí, está ahí presente, sin duda. Soy mujer. Es que tiene que estar. ¿Qué crees, Ainhoa, que se va a encontrar el lector que te lea? ¿O a quién crees que puede ir dirigido este libro? Bueno, pues ahora que ya tenemos un libro que va más allá de pues esa entrega semanal, lo que te decía, yo creo que es ese viaje que hacemos. Primero, a mí me parece que es una memoria, o por lo menos yo como lectora me pongo en el otro lado y a mí como lectora me gustaría, oye, pues esa parte de crónica, ¿no? Es ese recorrido por qué ha pasado durante estos años en Coruña o en Galicia, en ese entorno. Bueno, pues ahí tenemos una memoria de cosas que han sucedido y muchos de aquí seguramente pues casi miro y casi todos estamos en alguna de estas, estáis todos presentes, yo creo, porque si miro a mi alrededor, yo creo que en una u otra estáis todos presentes. Entonces, primero es una memoria que te encuentras, ¿no? Y que te puede servir de repaso. Y segundo son esas visiones, esos tips sobre grandes temas, vamos a decir, temas que están muy presentes en el día a día. Hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de redes colaborativas, ¿no? Comentabas antes, hablamos de talento, hablamos de
recursos de gestión de equipo en las organizaciones, porque quizás, lógicamente, es de la parte de la que más me he nutrido a nivel profesional, porque estoy ahí. Y eso sirve de repaso, pero desde una visión como mucho más personal y más íntima, ¿no? Desde una parte más reflexiva. No es un libro, o sea, no recoge solo la parte académica de lo que podamos hablar, no hay doctrina, aquí es simplemente, oye, esto es lo que hay, de estos temas se habla, y lo hacemos desde una reflexión, lo hago desde una reflexión propia, y me encantaría que a alguien le... Oye, dice, pues en esto estoy de acuerdo, o en esto no estoy de acuerdo, que será maravilloso que alguien me llame y me escriba y me diga, oye, pues aquí no estoy nada de acuerdo con lo que has planteado. Pues fantástico, abramos debate, es de lo que se trata, ¿no? En foros como este, en las ágoras, en Grecia se discutía, pues volvamos a ellas. Qué bien. Ainhoa, y ahora después de Minerva y Aracne, ¿qué va a pasar con tu escritura? Porque déjame que te diga que me ha gustado mucho que salga aquí Elena Garro, Sí. que dice, escribo para que no me devore el silencio. Sí, lo tenía claro. Tengo que decir, yo descubrí a Elena Garro, y creo que alguna más, a lo mejor ya la habíais descubierto, en un taller de escritura, un maravilloso fin de semana de escritura. Y cuando leí esa frase dije, esta es la que va, porque yo no puedo no escribir. Es decir, os decía, escribo desde que tengo no sé qué edad, 8 años quizás, y tengo mis diarios. Y para mí la escritura a lo largo de estos 2 años ha habido momentos maravillosos, pero no voy a negarlo, también ha habido momentos fastidiados, ¿no? Porque está mi madre, no voy a decir otras cosas, porque diría jodidos. Lo siento, siempre me dice que hablar bien, habla bien, habla bien. Sí. Pero ha habido momentos, y la escritura para mí ha sido terapéutica, o sea, me ha permitido volcar pues todo eso. Entonces yo sigo escribiendo, sí que es verdad que estoy, bueno, entresacando, estoy empezando a escribir ficción, ¿no? Porque no me animaba, pero yo creo que es autoficción, porque al final, ahora que se llama, ¿no? Se está tan de moda la autoficción, al final escribo de lo que conozco. Y te voy a robar una frase, Silvia, porque la dijiste en alguno de los talleres que compartimos, que Silvia siempre, o por lo menos yo me quedé con esa frase, que en la ficción hay mucho de autobiografía y en la autobiografía hay mucho de ficción, ¿no? Entonces yo escribo desde ahí, eso está claro, y voy a seguir escribiendo. Lo que haré con eso, no lo sé todavía. Sí que es verdad que me he querido separar, porque también llega un momento que yo decido interrumpir. Este verano, pues se lo dije en el ideal, les dije, mira, termino esto, quiero recopilarlas, quiero releerlas, ha habido que corregir, porque una cree que escribe bien, pero luego todavía hay fallos tipográficos y un montón de cosas, ¿verdad, Mercedes? Y al final dije, me voy a dar mi tiempo. Este verano he tenido un verano casi sabático y ha sido maravilloso para eso. Y he empezado a explorar otras vías. Entonces, que necesitaba ese tiempo para no tener la disciplina de escribir todas las semanas, porque requiere a veces mucha disciplina, sacar tiempo con una agenda como la tenemos todos, que es impresionante, y ahora disfrutando. Y pues sí, seguramente escribiré y seguramente seguirá habiendo editoriales que quieran publicar cosas que salgan por ahí. Ahora estoy explorando otros caminos, sí, sin esta rigurosidad de semanal. Pues me gusta que digas eso, porque antes de dar paso al público, que espero que te haga muchísimas preguntas, quiero cerrar, voy a tener que beber agua, quiero cerrar con esta crónica que titulas Vientos de cambio. Te decía, Ainhoa, que no te imagino a ti en ningún lugar que no esté aireado. No. Vientos de cambio. Para mí, Ainhoa es siempre un viento, pero un viento suave que te incita a cambiar, porque ella habla de eso, de cambios, de progreso, de mejora, de avance. Pero cuidado, como les decía, y esto es muy importante, cambios, mejoras, progresos y avances sin renunciar a lo esencial. Ahí está la clave. De eso he aprendido mucho de Carlos. Ahora te preguntaré por él. Y dices, se anuncian vientos, y no estoy hablando de los que desde la semana pasada nos informa la EMET, se anuncian tiempos de cambio
según nos traslada el calendario lunar chino. Esto me gusta mucho. Se anuncian vientos de cambio. Ainhoa Mayo, ¿se anuncian vientos de cambio? Sí, se anuncian tiempos de cambio. Para desesperación de mi madre, que sigo cambiando de cada 2 por 3. Sí, siempre hay cambios. Yo no creo en la estaticidad, ¿no? Para mí la vida es cambio. Cambio es vida. Para mí serían 2 sinónimos casi. Entonces seguramente sí, este otoño, este verano, ya te digo, ha sido un verano reposado, ¿no? Donde he podido ir hacia adentro, tomar grandes decisiones en cosas, volver a proyectos con Monse, con María, con Rosa, con gente que está aquí. Sin abandonar cosas que ya tenía. Veo a Santi también, con el que hemos trabajado durante tiempo, pero mi vida, si miro atrás y volviendo a esa metáfora de si tejo y uno esos hilos que me han traído, mi vida ha sido constante cambio. Entonces no me imagino sin cambiar. Entonces yo siempre digo, pues ahora he tomado una decisión, estoy desarrollando un proyecto otra vez por mi cuenta, que nunca lo he dejado porque siempre he estado presente, pero a lo mejor no es el único. A lo mejor surgen dentro de 15 días o un mes otra historia, o a lo mejor en 2026 vuelvo a otro proyecto, no lo sé. Entonces sí, hay tiempos de cambios. Bueno, pues Ainhoa, yo no sé si Juan quiere decir algo más. No, una de las cosas que me maravilla de Ainhoa es eso, cómo lleva los cambios con una naturalidad que dejan de ser cambios. O sea, Sí. es una cosa que para mí es magia casi. Sí, es verdad. Pero sí, lo cuando comparto. te habla precisamente de eso, ¿no? Yo que soy como más ahí, ¿no? Yo me anclo aquí, me atornillo y es admirable, es una cosa espectacular, la verdad. Bueno, eso, lo fundamental fue el día que decidí cambiar la maleta grande por un trolley, que claro. vas mucho más ligera por la vida porque tiene 4 ruedas, entonces ya puedes viajar y cambiar fácilmente a donde quieras. Todavía no he llegado a la mochila, que me estaban mirando ahí por la esquina. Algún día llegará la mochila, algún día llegará. Pues si les parece bien... El glamour por encima de todo. Ainhoa. Si les parece bien, abrimos turno de preguntas. Si alguien quiere compartir con Ainhoa algo, ¿sí? Venga. Quería preguntarte en qué medida en tu vida, como eres polifacética, te ha ayudado tus conocimientos de coach y de PNL. Y cómo los has aplicado en la empresa, por ejemplo. Eso ha sido fundamental, o sea, yo desde que entré, que fue un momento muy crucial en mi vida también a nivel personal, y empecé en 2009 con el coaching, luego vino la PNL, comparto con mucha gente que está aquí también todas esas formaciones, a mí me cambia. Los jóvenes hoy dirían, me voló la cabeza. Digo, porque hay que escuchar a los jóvenes, si se les da clase hay que escuchar sus expresiones. Pero sí fue para mí algo, y está integrado ahora. Yo no sé hacer las cosas, evidentemente a veces me despisto, no soy impecable. O sea, hay días que los tengo malos y hay días que no comunico de la mejor manera posible. Y bueno, pues me lo permito, digo, pues hoy he consultado, o sea, he hablado con este cliente fatal o con el equipo fatal, vale, soy humana. Ahora, sí, en la medida de lo posible hay algo que hace que tomes conciencia muchísimo más rápido y eso está presente. Entonces, evidentemente están presentes aquí en esas crónicas porque es mi manera de caminar ahora por el mundo. Yo no puedo hacerlo sin esa forma de comunicar, sin esa forma de entender, sin esa forma de observar muchas veces el mundo, ¿no? Entonces hay esa observación, hay esa palabra, hay ese sentir que están ahí. Y eso ha sido un gran paso en mi vida. Fue una formación, he hecho muchas formaciones, la verdad. Esas han sido fundamentales, son las que me han formado más a nivel de persona, además de todo el recorrido vital que he tenido pues viajando por el mundo con mis padres, ¿no? Con mi hermano, que aunque decimos siempre en casa que él no debió de viajar, que también está aquí, sí, es así. Maika. Yo quería apuntar algo. Yo te conozco desde hace muchos años, Muchísimo. Incluso antes de que te formaras como coach. Sí. Y viajé muchísimo contigo. Sí. Y perdonad por la voz, pero estoy todavía en recuperación. Y siempre has transmitido esa calma, ese cambio tranquilo. O sea, nos hemos encontrado con problemas en el trabajo fuera, en los viajes,
O sea, yo cuando estaba nerviosa iba junto de ti. Me calmaba, era eso me calmaba contigo, ¿no? Entonces, es una manera que transmites además en todo lo que escribes, ¿no? Pues muchas gracias, Maika. Maika y yo hemos viajado, hemos hecho muchos viajes internacionales en una época que hacíamos consultoría internacional. Pues te lo agradezco, yo no lo sé, desde luego la calma por dentro no iba, ¿eh? Ya te lo digo, porque yo... Hay gente aquí que podría decir que no soy tan calmada y que a veces me saco. Pero sí que es verdad, no sé, pero a lo mejor es algo que estaba y siempre lo despiertas. Y cuando tienes una herramienta, como dice, que le pone conciencia y le pone nombre a eso que está ocurriendo, dices, bueno... No sé si es calma o no, pero sí lo que trato de ver al final es, evidentemente ha habido momentos difíciles en mi vida, supongo como en la de todos, si no, no aprenderíamos. Sí trato de ver siempre el vaso lleno y decir, vale, una solución tiene que haber. Hay momentos que me ofusco, entonces me voy a dar una vuelta, me aireo, tal, digo, bueno, venga, va, se nos ha caído hemos estado riendo, se nos ha caído aquí el altar, no pasa nada, ya vendrá otro tiempo. Y es como, respira, date una vuelta, tómate tu tiempo, busca ayuda si la necesitas. Yo a veces he tenido que recurrir a ayuda externa y no pasa nada, o sea, desmitifiquemos, no pasa nada, pero... toma conciencia de que las cosas van a salir bien y por eso quizás no me cueste cambiar, porque siempre creo que el cambio es una oportunidad para algo mejor que va a venir. No sé si es los mundos de Yupi, pero la vida hasta ahora a mí me ha favorecido y me sigue favoreciendo. Pero es verdad que tú debes ser la única persona en el mundo, Ainhoa, que yo conozco que hasta llorando sonríes. Bueno, a veces se ríe y se llora a la vez. Es así. Sí, no lo sé. ¿Alguna pregunta? Yo Sí. tengo otra pregunta. A ver, Robert. Todos los viernes cuando me llegaba tu columna, a las 7 de la mañana, O antes. Soy madrugadora. siempre pensaba, o sea, te imaginaba con tu roibos en tu rincón Sí. de lectura Con tu rollo, pues me encanta. y pensaba, ¿cómo ha decidido que esta semana va a hablar de este tema? ¿Cómo decidías los temas? Venga. Bueno, pues Buena pregunta. Venga. podcast, café y roibos, que lo tenemos ahí Robert y Epe. Surgía de casualidad, o sea, yo a lo largo de la semana, que se lo decía a Silvia, iba tomando notas, ¿no? Soy bastante más o menos digital, entonces en mi teléfono, en notas, ponía, ¡ay, esta idea! Y a partir de ahí tiraba de un hilo que aparecía y a lo mejor yo a principio de la semana, yo normalmente sí me llegué a crear una disciplina, ¿no? La columna la tenía que entregar el jueves como muy tarde porque se publicaba el viernes, entonces yo me ponía en la cabeza que el miércoles tenía que entregar la columna, a veces era el jueves, pero en general trataba de que fuera el miércoles, que el miércoles para las frikis miércoles es día de la comunicación porque es Mercurio, ya está. Las fricadas las tenía que tener, entonces aparecían cosas y decía, ay, pues mira, esta semana voy a hablar, pues, a ver, había temas que eran obvios, estamos en la semana del 8 de marzo, bueno, pues parece que presta una columna que hablemos sobre el Día de la Mujer o el liderazgo femenino desde mi matiz, eso era fácil, o esta semana tengo el evento de AGE, de emprendimiento, pues sé que ahí la voy a tener, pero las semanas que no había una efeméride determinada, a lo mejor tenía una idea y luego esa misma mañana o cuando me ponía a escribir, de repente aparecía otra, pues porque a lo mejor yendo a casa, volviendo del trabajo, había escuchado un podcast que me daba una idea. Porque ¿de qué me nutría? Me nutro de los eventos, me nutro de las lecturas, que hemos compartido muchas lecturas, y me nutro mucho de podcast. Ahora consumo mucho. Entonces, o a veces era una conversación. O a veces era un día en la peluquería, yo qué sé, que están aquí. Pues de repente había una conversación que me llamaba y tiraba del hilo. O sea, y es verdad que poco a poco eso se convertía en algo más fácil. Porque, bueno, al principio te cuesta, te enfrentas a la hoja en blanco y dices, madre mía, a ver, ¿de qué escribimos? ¿Por dónde empezamos? Aquí hay bastantes escritores, yo no sé, supongo que os pasará. Pero una vez que tomas ese oficio y que sueltas, pues dices, sale la idea y va saliendo, va saliendo. Y luego la pules, evidentemente. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí.
Paula. Mercedes, Venga. Paula. ¿Cómo queráis? Venga, Paula. Sí. Ahora que estás animado, ¿va a haber algún libro de cuentitos? De cuentitos, porque los que me conocen, mis inicios son una cuenta que tengo yo ahí un poco escondida, que está bajo un seudónimo, no tan seudónimo porque soy Noa, que para mucha gente aquí soy Noa, que escribía, yo le llamo cuentuitos, porque empezó siendo una cuenta en Twitter y eran, pues, gracias a esos cuentuitos están prologados, ¿verdad? Los cuentos de, bueno, están introducidos los cuentos de Mercedes, que ella los tradujo maravillosamente al gallego. No lo sé, Paula. En algún momento, sí, los tengo tengo un montón, tendría que recopilar y buscarles un sentido. Necesitaría una fotógrafa buena para que, o una ilustradora, no lo sé, tendría. Los veo en un formato muy determinado desde hace un montón de tiempo y como yo soy de las que pienso que si hay algo que lo tienes ahí saldrá, saldrá. No será un libro, será otra cosa, será otra cosa. Porque está en mi mente desde hace un montón de tiempo, sí. Qué bien. Bueno, unha das preguntas, Ainhoa e eu coñecémonos precisamente pues, por este amor ás palabras, É verdade. ás letras. Iba a preguntar polos cuentitos. Mira, estaba desenlazada. Esa era unha das preguntas. E a outra era que Ainhoa chegou a nós pues, un pouco como un furacán, non? A persoa que contou sobre todo luz e para min seguridade. A mí abrállame, de verdade, que digades eso de min. Que me dis desto? Veña, adiante. Mira, si Ainhoa me dixo que sí, non? Como faz para confiar sempre, para ter a palabra xusta? Ai, que Bueno, pois non sempre é fácil, non sempre é doado, Merce. A min abrállame, porque me vedes con unha seguridade, cunha confianza que non sei, a transmito e moitas veces, bueno, pois moitas horas de terapia, que deixei moitos cartos ali, moitos cursos de crecemento persoal, tamén hai que dicirlo, polo que decía antes, porque ao final a vida tamén te devolve situacións e ves que son complicadas, que son difíciles, pero cando ves que a vida te devolve e ao final as cosas saen ben e ti saes adiante, digo, bueno, pues entonces vamos a ponerle fe y que va mucho más allá de la confianza y vamos a pensar que las cosas... Pero foi un aprendizaxe, el de deixar que as cousas flúan, eso tamén é un aprendizaxe, aí non a de fai 20 anos ou 30 anos non era así, agora ten outra seguridade que non tiña nese momento. Que fun optimista, mamá, sempre he sido optimista. Sí. Mi madre iría fantasiosa. ¿Te gustó escribir? Sí. En el colegio, en el liceo francés, teníais bueno, hacíais para Madame Unanue. Sí, hacíamos eso. Y de verdad, el Juan Russo o algo así, no me acuerdo. Sí, siempre escribía, ¿verdad? Siempre escribía. Sí, siempre he sido optimista. Escribir ayuda. Sí, A mí me ayuda. claro, Claro, claro. qué bien. Pues ¿Alguna sí. pregunta más? ¿Tú crees que, como decía Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos? No, no somos los mismos, Carmen, no. Pienso que hay una esencia que no se pierde. O sea, hay algo en cada uno de nosotros que está ahí y que a lo largo y que a veces la olvidamos. Y a mí, por ejemplo, antes me preguntaba Silvia, ¿no? ¿Qué descubrí, ¿no? También a través de la escritura. Descubrí y me reconocí en lo que yo era, pero no somos los mismos que éramos. Neruda tenía razón. Qué bueno. Sí. Compromiso, bueno, no es una pregunta, un agradecimiento que me gustaría compartir aquí públicamente por la ordimbre que creas con ese telar, esa trama que está ahí y que creo que a todas las personas y mujeres que estamos hoy aquí nos has traído, porque cuando tú llamas convocas. Oh, Ay, qué bonito, Ainhoa. No sé quién va a escribir la crónica de lo que está pasando hoy aquí. No lo sé.
parar un momento y ser conscientes de que estamos viviendo un hecho histórico, porque este no es el libro de Ainhoa Mayo, es, y todo, creo que todas estamos de acuerdo, es el primer libro de una cronista crónica, porque creo que es algo que te va a acompañar toda la vida y creo que además tú misma eres el acontecimiento para muchas de las personas que estamos aquí. Y quería darte las gracias por haberme hecho el regalo de poder escribir este prólogo tapadita por la obra maravillosa de Mon. Está bien abrigada, ¿eh? Y nada, era simplemente es un agradecimiento, creo, colectivo, porque resuena lo que dices, siempre ha sido así y ahora tenemos la oportunidad además de leerlo pues en tinta y en papel. Muchas gracias, Fontán, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar, decir algo? Este cierre tan maravilloso Este que nos cierre, han hecho, es precioso. Monse. Ufa, es que a mí me da mucha vergüenza. Bueno, yo, ¿qué voy a decir? Pues hace 22, 23, 24 años. Casi 25. Pues nada, si yo tenía claro que ella podía hacer esto, pues lo tenía clarísimo hace ya, yo creo que antes que ella, pero ha sido un viaje, una crónica maravillosa el tiempo que llevamos juntas, y cuando me pidió que le pintara la portada, pues lo tenía claro, ¿no? Yo he querido destacar pues esa delicadeza que ella tiene, esa sutileza, aunque ella es así como a veces atropellada y está intimida, pero sí esa delicadeza y esa sutilidad que le pone a todo lo que hace, y entonces creo que era bonito reflejarlo, y creo que desde el primer retrato que le hice ya salía la tela de araña y los hilos mágicos, y creo que este era un poquito pues ponerlo ya en otro lugar, y hay una evolución desde ahí hasta este otro dibujo para ti, y nada, que estoy encantada de la vida, confiando en ella. Genial, pues muchas gracias. Bueno, Juan, no sé si quieres decir algo, No, si ya... Decir simplemente que es una suerte, yo creo que para vosotros también, para mí seguro, compartir tiempo con personas como Ainhoa. Yo creo que la vida en ese sentido es muy agradecida conmigo, porque conocer a personas así, ostras, en momentos en los que a veces la incertidumbre te rodea y a veces te golpea, saber que hay personas como Ainhoa, ¿no? Como Mercedes, que la conozco también muy bien, gracias a la editorial. Al final, es verdad que la editorial nace con una ilusión increíble, pero nunca jamás pensé que me pudiese regalar estas personas, ¿no? Y que me acompañan, que me ayudan. Y bueno, a veces me pongo así también, pero es verdad, ella me conoce, Mercedes también, bueno, Carlos también, y soy un tipo muy, muy emocional, súper emocional, y me gusta vivir la vida así, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, cuando tienes la suerte de encontrarte con personas así, pues es cuando dices, joder, es que este es el camino, ¿sabes? Aunque a veces cueste un poquito. Y nada más agradecerle de verdad la confianza que tuvo, cuando yo le pedí el texto, me dijo que para adelante, y se lo agradezco muchísimo. El regalo es para mí, la verdad. Juan, y además es un libro que está, tengo que decirte, lo que está muy bien editado. Te felicito, se lo comenté a Ainhoa, ¿verdad? Sí. Está bellamente editado, el papel es maravilloso. Esto parece una tontería, pero no lo es, no lo es para nada. Está muy bien editado y es muy elegante, como solo podía serlo, para que pudiera llevar el sello de Ainhoa. Ainhoa, pues nada, que gracias, que te quiero mucho, y que esto, estoy de acuerdo, es el principio de un camino, y que será una suerte para todos nosotros acompañarte y seguir viendo cómo creces en cada palabra que nos transmites de esta manera. Muchísimas gracias. Gracias a todos.